Hola amigos de Tiempo de Fútbol, bienvenidos a Tiempo de Cine y rápidamente un par de recomendaciones alrededor o sobre películas que nos asoman, que nos acercan a retratos emocionales, retratos que tienen que ver con el amor. En primer lugar, una opción francesa que ya está en nuestra cartelera desde hace algunos días y que por supuesto irá llegando al resto de la República en las próximas semanas. Es una de esas películas que en verdad vale la pena seguir, ponerle atención y cuando llegue verla. Es La Delicatez, una película dirigida por los hermanos David y Stéphane Fuenquinos. Esta película francesa, protagonizada por Audrey Tautou, la reconocida actriz francesa, Françoise Damiens y otros más, nos cuenta la historia de una mujer que al parecer tiene emocionalmente la vida resuelta y de la noche a la mañana sorpresivamente un accidente la deja viuda. De ahí en adelante vamos a ser testigos, vamos a acompañar a nuestra protagonista por el camino de volver a reencontrarse con la necesidad y la aceptación de poder encontrar una persona más con quien compartir cosas. No se trata, por supuesto, de nada más buscar el lugar común del reemplazo o la satisfacción sexual de un momento, sino la delicadeza a la que se refiere el título, que de repente hace falta para en verdad romper esas difíciles barreras que, en este caso de una manera extrema, a través de un trauma, de una experiencia tan difícil como el perder al marido, todos construyen alrededor suyo por estas mismas experiencias emocionales y románticas. Y lo que hace falta de repente para que dos personas se vuelvan a permitir abrir el corazón y reconectar, y por supuesto como esto no está exento de ciertas problemáticas, dudas, los propios miedos e inseguridades de los adultos por la carga emocional que arrastramos naturalmente por la experiencia de vida. Una película en verdad muy interesante, muy bien llevada, muy emotiva, con personajes entrañables que se van desarrollando, que vamos entendiendo su complejidad conforme avanza la película. Una opción en verdad, como les decía, que vale la pena ir a ver al cine cuando llegue, ahora que está cerca de ustedes, dependiendo de dónde vivan, una buena alternativa. Y en el otro caso de las miradas románticas o de las miradas al amor, llega finalmente, después de bastantes y de varios retrasos en su estreno, Tlatelolco, El verano del amor, de Carlos Volado, que se trata finalmente de una de las varias líneas de narración y de trama que la película, que la serie producida también y dirigida por el propio Volado, y que todavía no tiene fecha de estreno, hace sobre el famoso 68. Estas varias líneas en las que encontramos no nada más personajes o estudiantes o políticos o líderes o gente de familia, de la sociedad, etc. Y que por supuesto nos plantea un retrato mucho más complejo, mucho más amplio. De todo ese material se tomó una línea narrativa, una historia que más o menos acompañara el proceso, y decidieron que fuera la historia de amor de dos jovencitos que en ese 68, una estudiando en la Ibero, otro estudiando en la UNAM, descubren que tienen estos intereses en común a partir de la realidad social que los rodea y del interés que tienen por manifestarse y por provocar un cambio social. La verdad es que está visto muy por encima, y como sabemos por las otras producciones que hemos visto de Carlos Volado, que normalmente tienen más niveles, es verdad que varias de las referencias que podríamos encontrar más interesantes se pierden en la necesidad de ponerle un poco más atención a esta trama romántica entre estos dos jóvenes, que podía haber hecho un eco quizás un poco más interesante por las circunstancias y por los guiños que resultan exactamente directos entre la Ibero y la UNAM, con los movimientos que habíamos visto el año pasado por parte de universitarios, en los que finalmente había un movimiento nacional en el que se pasaba de largo la condición de ser universitarios o pertenecientes a una universidad pública o privada. La verdad es que la película quizás ya no tenga ese momento para hacer clic, pero se trata quizás también de una película a propósito un poco más ligera para tratar de conectar con este público que quizás está bastante alejado de los referentes históricos de la importancia del 68. Adolescentes, universitarios, que a través de esta ligera historia de amor en el contexto mexicano
pueden llevarse un retrato o los primeros guiños de un retrato interesante sobre un acontecimiento en verdad muy complejo y muy importante voltear a ver, a estudiar y a recordar y a encontrar a partir de lo que sabemos la construcción de lo que estamos buscando hacia adelante. Por ahí, pues sí, podría convertirse en un pequeño escalón para invitar a otro tipo de cine o para invitar a otro tipo de intereses, pero solo se queda como un pequeño guiño y no ofrece mucho más en esta parte de la narrativa y de la historia de amor que lleva como eje Tlatelolco de Carlos Volado. Ahí están las dos observaciones sobre estas películas que ofrecen cosas muy distintas para aquellos que en el caso, por ejemplo, de Tlatelolco buscaran algo mucho más complejo, mucho más fuerte, una historia mucho más comprometida, más en el terreno de lo que sugería o proponía como ideas Colosio detrás de lo que nos iba contando. No, esta película está quizás interesada en otro público y en hacer una conversación con otro público. Creo que esa es una manera adecuada de entender por qué para muchos no podría funcionar lo que está ofreciendo en este caso Tlatelolco como historia, y sí estaríamos esperando las varias historias que la conectan. Bueno, ahí esas dos películas, estas dos recomendaciones alrededor del amor que queríamos compartirles esta semana aquí en Tiempo de Cine, y por supuesto nos vemos de pronto nuevo aquí en Tiempo de Fútbol.